Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Espero que te encuentres muy bien, que tu día, tu semana haya empezado de lo mejor. Mi nombre es Ulises Martínez y el día de hoy hemos preparado esta charla, esta sesión, para poderte dar unos tips, unas ideas muy buenas para que tú, si estás construyendo, si estás remodelando, a lo mejor estás empezando a hacer un proyecto, bueno, tengas muy claro cómo la vegetación puede ayudarte a dotar vida en tu espacio. Bien sabes, bueno, si estás aquí es porque tú realmente estás interesado en cambiar el ambiente, cambiar el planeta y pues poder vivir en un mejor lugar. Entonces, esta clase es para ti, por eso vamos a dar inicio. Hace 10 años prácticamente, ya por estas fechas, casi 10 años, inicié junto con mi papá este proyecto de Generación Verde. Nuestro objetivo era crear un servicio, ¿sí?, que dotara a las ciudades o a las casas, más que nada, de una solución al problema de la contaminación. Nosotros se nos ocurrió que a través de las plantas era una excelente manera de hacerlo. Y empezamos con mucho entusiasmo, empezamos a hacer algunos prototipos de cómo serían estas soluciones y la verdad es que fue un proceso lento, costoso, ¿sí? Porque iba a prueba y error. Y cuando ya nosotros decidimos salir al mercado, cuando dijimos ya vamos a poner a la prueba, ¿no?, nuestras soluciones, oh sorpresa, en ese momento la gente no conocía o conocía muy poco sobre jardines verticales. Entonces fue un proceso largo porque no sabían que eso era posible. Entonces fue como que remar contracorriente porque había que explicarles cómo era todo un sistema de naturación y los beneficios y demás. Sin embargo, bueno, poco a poco empezó a evolucionar, empezó el mercado de alguna manera, la gente ya conocía sobre los jardines verticales y empezamos a ver que esto despuntaba. Poco a poco, la verdad es que fuimos ya teniendo más clientes y demás, pero ¿qué creen? Llegó también la pandemia. Bueno, a ustedes probablemente, no sé a quién les sucedió así con su negocio o con su vida simplemente. Nosotros, en nuestro caso, fue un momento de mucha reflexión, de empezar a ver qué cosa es lo que estábamos haciendo, qué cosa estábamos haciendo bien, qué cosa estábamos haciendo mal. Prácticamente fue replantearnos todo nuestro servicio y vimos que lo más importante era esto, dar soluciones muy específicas a los problemas de nuestros clientes. Y es por eso que mejoramos nuestros procesos, mejoramos nuestra atención. Bueno, actualmente pues somos más de 18 personas haciendo jardinería, ¿no? Entre proyectos, entre arquitectura, ingeniería, los jardineros que están plantando, todo esto para darles el mejor servicio. Y por eso pues el día de hoy estamos aquí para comentarles cómo pueden hacerlo una realidad en sus proyectos. Bien, nosotros tenemos los varios clientes como empresas, ¿no? Como algunas farmacéuticas, algunos restaurantes, oficinas, nos encargan que hagamos de su espacio pues un lugar mejor, tanto para sus clientes, ¿no? Tanto los internos, ¿no?, como los que vienen de fuera. Nos han platicado de esa manera. En restaurantes hemos podido tener estos espacios que pues los comensales obviamente se sienten más a gusto cuando ya tienen áreas verdes en las cuales pues cambia completamente esa experiencia y cada vez se están haciendo más comunes. En las casas, bueno, también el hecho de nosotros poder entrar a un hogar, pues sabemos todos los tiempos, todos los procesos que hay que tomar en cuenta y hemos visto también cómo cambia completamente el espacio, de ser lugares que a lo mejor solamente eran lugares vacíos, solamente planos o inclusive descuidados, cambian completamente a un entorno donde se puede convivir, donde se puede precisamente tener esta interacción y lugares que se presumen, la verdad. Eso es algo fabuloso. Entonces, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, ¿cómo vas a aprovechar al máximo tu espacio? ¿Sí? Porque esto es bien importante. Muchas veces se cree que para tener un jardín o para tener plantas necesitamos mucho espacio. Aquí te voy a decir, bueno, cómo lo puedes hacer de una manera efectiva con el espacio que tú tienes. Y sobre todo esto, de una manera que te reduzca el tiempo de cuidado
y que también te garantice la mortandad o que te garantice la supervivencia de la vegetación. La segunda parte vamos a ver la vegetación saludable ahorrando tiempo, cuidados y agua. Cuando hablamos de un sistema que ya está probado, estamos hablando de cómo puede hacer todos estos beneficios, porque actualmente necesitamos algo que disminuya el consumo de agua, pero favorezca las áreas verdes. Y en el tercer punto vamos a ver cuáles son los mejores lugares para que tú puedas tener tu jardín ideal. Entonces, vamos a dar inicio y primero es esto, aprovechar tu espacio al máximo para crear bienestar, salud y agregar plusvalía a tu inversión. Cuéntame, por favor, si nos están escuchando adecuadamente. Por aquellos que están viéndonos a través de YouTube o de Facebook, solamente dale clic, por favor, ahí. Escríbeme algo, nada más escríbeme letras si quieres, quiero que me digas de dónde nos visitas. También es muy importante que me cuentes de dónde nos estás viendo para darnos una idea precisamente de a dónde llegamos, con quién estamos hablando, para poder entonces continuar. Bien, entonces, para entrar en este punto, quisiera comentarles esto que se llama la bioclimática, cuestiones de sustentabilidad, ¿no? Estos términos, estas, ¿cómo se llama? Ya tendencias, pues están hablando de que cómo construir de una manera que sea saludable, que vaya en pro del ambiente, que no deteriore los espacios, pero también que aproveche todos estos beneficios para que al finalizar los que van a estar viviendo ahí, pues van a favorecerse de tener espacios saludables. Y para eso, bueno, también esto de ciudades verdes, ¿no? Esta idea, este sueño o esta visión de poder tener áreas donde se convive con una gran cantidad de plantas, de vegetación, creo que es posible, solamente es cuestión de hacerlo, ¿no? De tomar acción. Si nosotros evaluamos, ¿no? Cómo es los costos de la vivienda, los costos de los terrenos, dependiendo de las alcaldías o de las zonas donde se ubica, vamos a ver que pues hay grandes diferencias. Y una de estas es precisamente la cantidad de áreas verdes que se cuentan en este lugar. Si ustedes se pueden percatar, donde hay más plantas, donde hay más áreas verdes, generalmente el costo, ¿no? La plusvalía de esa zona sube, ¿sí? Se dice que alrededor de un 6.5% es lo que sube un área, ¿no? Una zona donde hay áreas verdes comparado con otra zona en la que no existe, ¿sí? Además de, bueno, los servicios y demás, pero para que tengan esta relación, ¿no? Cómo la vegetación ya realmente está teniendo una diferenciación en la construcción y en la forma en la cual pues estamos viviendo. Ahora bien, el beneficio directo, ¿no? De tener plantas, ¿no? A través de diferentes jardinerías o demás, pues es que al momento de tener un área verde, esto ya está evitando que los rayos solares lleguen de una manera nociva, ¿sí? Cuando las plantas captan ese calor, ya se mitiga el efecto isla de calor que se llama, ¿no? Que es este rebote de los rayos solares, haciendo que se va calentando, ¿sí? Porque va rebotando en la superficie, luego regresa a la atmósfera y va rebotando así varias veces. Entonces, cuando hay vegetación, esto minimiza y por lo tanto se siente pues un ambiente más templado, ¿sí? No tan cálido. Se sabe que más o menos en las ciudades hay unos de 3 a 5 grados más calor, ¿sí? Que un lugar que tenga más áreas verdes o suburbano, ¿sí? Entonces, por otro lado, bueno, es aprovechar el espacio, ¿sí? Si nosotros tenemos una manera de poder acomodar las plantas de una manera que pues no nos estorben, ¿no? De que se aproveche el paso, que se aproveche para tener mesas y demás, pues esto nos permite también pues que tengamos más vegetación, ¿sí? Por otro lado, se sabe que las plantas están atrayendo polinizadores. ¿Y esto qué? Pues son insectos que favorecen el uso bueno, más bien favorecen la propagación de que haya más insectos y entonces empiezan a polinizar todas las especies, tanto de flores como de frutos, y eso genera mayor biodiversidad. Entonces, esto es muy importante para que siga conservándose
todas las especies del entorno. Por otro lado, el aislante térmico. Si nosotros tenemos una cobertura, vamos a pensarlo como si fuera un árbol, ¿sí? Si nosotros lo vemos un árbol alto que está dándole sombra a una vivienda, pues obviamente ya no se calienta tanto esa vivienda, ¿no? Porque tiene ese calor, esa sombra la está dando el árbol y entonces tiene un beneficio. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos plantas, si tenemos una azotea verde, si tenemos enredaderas, si tenemos jardines verticales en las paredes? Lo que va a pasar es eso, que ya no va a existir ese calor excesivo que está dándole a la construcción, y entonces tenemos un gran beneficio porque ya no se gasta, ¿no? Tantos recursos en poner en un aire acondicionado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, efectivamente hay una mejora. Ahora, esto es bien curioso, pero es la verdad, ¿no? Aquí en México tenemos estas construcciones que están, pues, una pegada a otra, ¿sí? Y no me dejarán mentir que, bueno, la mayoría de nuestros clientes nos contratan los jardines verticales por esto, porque quieren subir sus bardas, quieren crear privacidad, quieren que ya no haya esta parte del vecino incómodo que los está viendo, entonces hacen esto, levantar estos muros, pero muros verdes, muros vivos, para entonces ya evitar esta parte de la privacidad y sobre todo, bueno, también seguridad. Entonces, por algunas de estas razones es lo que es. Ahora, quiero compartirte ahorita un video. Buenos días, soy el arquitecto Guillermo Martínez, trabajo en la empresa Bama Construcción, soy el director de interiores. Lo que nosotros pedimos, o los criterios, yo creo que el primer criterio que nosotros consideramos para elegir un proveedor es la relación costo-beneficio, ¿no? Que se esté pagando lo justo por un producto de buena calidad. También dentro de los criterios que nosotros buscamos es la experiencia con Generación Verde y pues bueno, conocemos su trabajo, casos particulares, pues hemos trabajado con ellos, nos damos cuenta del profesionalismo, del conocimiento del tema y que además a la hora de presentar un costo pues es justo para el producto que están ofreciendo. Además siempre yo creo que en un proveedor se busca que den un plus, ¿no? Que es como que sobresalgan del mercado. Por parte de Generación Verde, pues digo, siempre hay la apertura para poder llamar en cuanto pues veamos alguna anomalía y han venido las veces que sean necesarias para dar el mantenimiento o dar la asesoría, incluso, bueno, si es asesoría telefónica, pues también así han ayudado, ¿no? También controlar el crecimiento de las plantas. En un principio, pues el primer mes sí se está monitoreando para ver cuáles plantas son las que no se dieron, las que se secaron, entonces se quitan, se reemplazan y el acompañamiento de Generación Verde en un principio pues sí es como hasta que dejen pues el muro ya encaminado. El cliente lo que está buscando cuando pide una solución de un muro verde es generar pues un espacio que sea agradable, un espacio que no sea muy aburrido, donde pueda estar, donde pueda como tomar pequeños descansos, ¿no? Puede ser un descanso pues así como físico, a lo mejor incluso yo hablaba de la productividad, porque pues teniendo un espacio verde a lo mejor podemos generar que la gente que trabaja ahí pues se vaya a comer al espacio verde y no tenga que salir. Entonces esto también pues implica que sean menos tiempos muertos y pues también la gente que lo solicita o el cliente que lo solicita lo que está buscando es como una mejora en su espacio de trabajo, ¿no? Tanto visual como de ambiente, como de paisaje. Si estamos buscando una certificación LEED, por ejemplo, es mejor tener un muro verde a otros acabados porque pues el muro verde nos da puntuación, ¿no? Y como les comentaba, en mi experiencia como director de interiores de Bama, yo recomiendo ampliamente a Generación Verde porque pues van haciendo un acompañamiento al lado de nosotros, que somos quienes ejecutamos los proyectos. Nos han dado siempre la asesoría acertada, es decir, mira, puede ser esto, de acuerdo al presupuesto, a las necesidades del cliente. Les recomiendo que revisen sus redes sociales,
para que vean los proyectos en los cuales han participado, y pues cualquier duda, ahí tienen sus datos para ponerse en contacto con ellos, y que la atención, pues la verdad, es de primera. Entonces, les comentaba, hemos trabajado con varios proyectos con ellos y precisamente al ver cómo cambian la interacción ya de las personas que están habitando, ya sea una oficina o una casa con las plantas, esto ya se genera un ambiente diferente. Entonces, ahora vamos a comentar un poco de qué es lo que se debe de tener precisamente para que se pueda considerar un sistema de naturación. Porque si bien algunas veces las personas nos dicen, bueno, a mí las plantas se me mueren, ¿sí? No tengo buena mano, pero ¿cómo voy a hacer para tener algo tan grande, ¿no? Como ya un jardín vertical, por ejemplo. Entonces, esto es bien importante. Un sistema de naturación debe de contemplar, ¿sí? Por un lado, la entrada de agua, ¿no? Cómo este riego va a poder ayudar a las plantas a que están creciendo. Y si relacionamos siempre el riego con tiempo, ¿sí? Muchas veces estamos hablando de que esto resulta a veces para algunos fastidioso, para otros qué alivio porque estoy distrayéndome, pero bueno, va a depender completamente de cómo lo abordemos. Pero hay que estarles dando agua continuamente a las plantas, ya sea una vez al día, pero poquito, ya sea 3 veces a la semana, ¿no? ¿Qué pasa si es automático? ¿Sí? Si este riego es totalmente automatizado, pues ese tiempo que normalmente se usaba en esto, pues ya no lo tenemos que hacer, lo podemos aprovechar para pues hacer lo que nosotros queramos. Entonces, es bien importante. Luego, la iluminación. La otra parte, las plantas al fin de cuentas necesitan luz, necesitan ya sea luz del sol, luz directa del sol, puede ser luz de resolana, luz a través de una ventana, pero también existe si no hay una iluminación, si estamos hablando de que está en una oficina cerrada, en una casa cerrada, o inclusive en un sótano, en un estacionamiento, ahí qué pasa. Normalmente una planta pues no se da, ¿sí? Pero si nosotros consideramos que podemos colocar iluminación artificial, si podemos tener unos reflectores, unas lámparas, vamos a hacer posible que la vegetación viva. Entonces, no hay como por decir, no es un pretexto para no tener plantas, solamente es cuestión de ver las condiciones del lugar y entonces identificar qué se necesita hacer para poderlo colocar. Y el tercer punto, bueno, pues es la nutrición, ¿sí? El sustento, ¿no? El nutriente que va a tener la planta. Cuando nosotros normalmente en una jardinería solamente le ponemos tierra y ya una vez, las plantas se dan por un tiempo, pero después empiezan a morirse, empiezan a verse feas. Entonces, por eso es importante que haya una nutrición adecuada, ya sea para una jardinería tradicional, que haya que ponerle algunas sales, algunos nutrientes, algún abono, para que pueda estar siempre en las mejores condiciones. Y lo mismo, ¿no? Una jardinería que sea por hidroponía tiene que tener toda la nutrición, ¿sí? Estos tres elementos van a hacer que nuestra planta, nuestro jardín, esté en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, acuérdense, agua constante, iluminación adecuada y la nutrición. Por ahí quiero saludar por ahí también a Ile. Ile, hola, estamos en vivo, acuérdense, estamos en vivo. Ile, Mireya, a Diana, a Facebook User, bueno, que necesitas registrarte para que veamos tu nombre, para Ale Mota, para Rebeca, para la Granja Cunícola. Muy bien, pues estamos en vivo, entonces acuérdate, Janely también, si nos quieres dejar ahorita tus comentarios, por favor, para que vayamos atendiéndolos. Entonces, ahora bien, ¿qué otra cosa tienes que considerar? Ya vimos que las plantas es lo que necesitan, esto, agua, nutrientes y luz, pero ahora vamos a vernos un poco más allá, vamos a irnos a largo plazo. Hay que considerar la durabilidad de los materiales. ¿Qué pasa muchas veces en las construcciones, ¿no? Que si empezamos con algo que se rompe, sabemos que se va a romper en unos cuantos años, pues al final nos va a pasar de que tengamos que cambiarlo en el lapso de 3, 4 años. Entonces hay que considerar precisamente durabilidad de los materiales.
La otra es la resistencia y seguridad. Cuando hablamos de construcciones que están altas, que están desde arriba de 3 metros, podremos decir que ya es alto, pues hay que considerar que eso no se nos vaya a venir encima. Entonces, hay que hacerlo de una manera profesional. El otro punto que es importantísimo es la impermeabilización o que no haya humedades. Casi todos nuestros clientes, casi todas las personas que quieren colocar jardines o naturación, hablan sobre este temor de la humedad. Dice, ¿qué va a pasar con la humedad? ¿Qué va a pasar con el agua? Tengo ahí filtraciones, ¿cómo puedo combatirlos? Bueno, igual, un sistema de naturación tiene que contemplar la impermeabilización. Si no es solamente algo pues temporal, es algo pues a medias. Entonces, acuérdense, un sistema de naturación es integral. El otro punto es el ahorro de agua. Ya todos los sistemas que cuando tú hagas algo de naturación, hagas algo de construcción, tú tienes que orientarlo a ahorrar agua. ¿Por qué? Porque ya no estamos como antes, ¿no? Ya tenemos que estar pensando cómo hacer el mejor uso del agua. Si es agua tratada la que se va a usar para los jardines, es excelente. Si no es así, bueno, cómo poderla ahorrar, ¿no? Cómo poder utilizar menos agua. El otro punto es la adaptación vegetal, ¿no? Cuando ya se selecciona el sistema, ya se selecciona qué voy a hacer, bueno, pues también es importante es cómo voy a hacer que esa planta se adapte a esas condiciones. Entonces, aquí viene la selección de la vegetación y el diseño, ¿sí? Es bien importante eso. Una solución a medias que esté cambiando planta o necesitando planta constantemente, eso no es una verdadera solución. Eso solamente, pues es nada más como un macetero, un florero donde le estés poniendo flores a cada rato. No, cuando hablamos de sistemas de naturación, es que es algo que va a conservarse por mucho tiempo. La otra que hay que considerar, pues, es la experiencia de quien lo hace, ¿no? O sea, qué cosa es lo que está haciendo, cuánto tiempo lleva haciéndolo, para que entonces sí definas que es el mejor proveedor para ti, ¿no? Porque esto va importante la garantía. Si alguien te da una garantía de supervivencia de las plantas de un ser vivo, eso es algo que debes de considerar, ¿sí? Y la otra, pues, de la estética, ¿no? De cómo va a quedar, ¿no? Cómo al finalizar es que te debe de aprovechar, ¿no? O sea, debe de tener todas las condiciones para que sea algo que a ti te guste. Cuando hablamos de la estructura resistente, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, bueno, quito esto porque no se ve, ahí está. Nosotros, bueno, utilizamos una estructura, un bastidor metálico, que lo que va a hacer es el soporte para todo el sistema. Esta estructura, bueno, pues tiene una gran durabilidad al ser de metal, que te permite, pues, que ahí se quede por años, ¿no? Nosotros calculamos que más de 30 años, por lo menos, va a estar viviendo bien ese material y esas plantas, ¿no? Entonces, es muy importante una estructura resistente. Por otro lado, es la impermeabilización. Aquí en esta parte es que nosotros utilizamos una placa que permite que, por un lado, soportemos la tela donde vamos a colocar todas las plantas, pero también que evite que pase la humedad hacia atrás. Porque de esta manera, pues estamos haciendo que el agua se quede de este lado nada más, ¿no? Y también es de alta durabilidad. Luego, el sistema de riego automatizado. Aquí, respondiendo a esta pregunta que nos hacía alguien por aquí, que si era recomendable un riego manual, Fabricio. Bueno, la verdad es que no es recomendable un riego manual. ¿Por qué? Porque te vuelves esclavo de ese jardín, ¿sí? Si el riego manual se hace es diario y es poquito, porque también eso es una gran diferencia. Nosotros, un jardín, a lo mejor estamos acostumbrados a regarlo con una manguera y de repente sale mucha agua, de repente la tierra brota y demás, ¿no? Un jardín vertical es un riego por goteo, es un riego que solamente está dosificado para que la planta pueda humectarse, pero no va a remover el sustrato. Entonces, por eso se tiene que hacer de manera automatizada y de eso pues ya vamos a ver que eso permite que uno se vaya de vacaciones y su jardín va a estar en perfectas condiciones.
Por otro lado, bueno, pues contar esta experiencia de quién lo está instalando, de quién le está manteniendo, porque también eso es importantísimo. No es solamente, les digo, de plantar una vez y ya. Hay que darle un mantenimiento para que se pueda seguir viendo en perfectas condiciones, ¿no? Tener esta evaluación, pues lo ideal es que no solamente sean jardineros los que están haciendo el trabajo, sino que hay que ver, pues, alguien con preparación que tenga, pues, ya sea biólogos, agrónomos. ¿Por qué? Porque se tiene que saber sobre todo el control de plagas que puede tener los jardines y también sobre la nutrición. Es importante identificar síntomas que tiene una planta, porque así como nosotros, las plantas también se enferman. Les pueden caer hongos, les pueden caer bacterias, les puede caer inclusive virus. Entonces, hay que saber pues cómo se les va a cuidar, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer precisamente estos elementos. Bien, ella nos presenta su jardín, ¿sí? Como ella nos pidió que hiciéramos su jardín, pero luego el mantenimiento lo hizo ella misma. Ella normalmente está podando sus plantas, está colocando nuevas plantas y eso se volvió algo muy interesante porque entonces nosotros solamente vamos a hacer el mantenimiento pues cada 6, 8 meses más o menos para limpiar el canalón, para dosificar los nutrientes, ¿no? Para ver algunos detalles un poquito más técnicos, por así decirlo. Y la parte de jardinería como tal, a ella le encanta poderlo hacer, ¿no? Entonces, para que veas estas opciones que hay para poderlo hacer, pero es importante partir de la base de que ya cuentas con un sistema. Después de eso, pues ya prácticamente lo único que sigue, pues es disfrutar tu jardín, ¿sí? Ahora, bien, ¿cómo vamos por aquí? Dice Diana, ¿se puede utilizar agua de lluvia para el riego? Sí, claro. De hecho, tenemos varios sistemas que recolectan el agua de lluvia y ya con eso se distribuye también al jardín. Dice, entonces, bueno, ahora bien, vamos a ver. Te voy a platicar estos ejemplos de jardines verticales que hemos visto cómo se han evolucionado. En este caso, bueno, aquí era una oficina, una oficina que estaban remodelando y este jardín es bien curioso porque a pesar de que tiene un área pues grande de alguna manera, es como un patio interior, se cerró mediante cristal. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando le pones cristal a un lugar que era abierto, pues todo se empieza pues a encerrar nuevamente y se vuelve como un efecto invernadero. Ese lugar es calientito, ese lugar es bastante húmedo porque está la humedad del jardín, entonces se vuelve algo muy propicio para la vegetación y entonces es un lugar ideal, es un lugar hermoso que permite que pues uno lo disfrute, ¿no? Entonces, en este caso, es una oficina en la cual precisamente sus clientes, ¿no? En el caso de la sala de juntas, da hacia el jardín y eso luce pues muchísimo. Tenemos aquí otro jardín que en este caso era una necesidad de poder dar privacidad y seguridad, porque del otro lado hay un área abierta, es de hecho un parque, pero tenían el miedo de que se pudiera pues pasar la gente, ¿no? Entonces, ahí lo que hicieron, bueno, nos llamaron y entonces se colocó una estructura, ¿no? Un bastidor bastante resistente, bastante fuerte, para que entonces ahí empezáramos a colocar el jardín. Digo, no se ve en la foto, pero son como 3 paredes, perdón, ¿no? Los laterales y luego el jardín de atrás, y eso da una estructura muy sólida. Y entonces, a la vista, ¿no? Aquí los clientes salen a su terraza y ven este jardín. Entonces, ya creó la privacidad, creó la seguridad y también, bueno, pues algo que se puede disfrutar. En este caso, bueno, otro proyecto en el cual es un espacio más abierto, bueno, se cuenta con un jardín. Aquí en este caso había algo muy peculiar, o sea, ¿por qué pusieron un jardín vertical donde prácticamente hay un jardín bastante grande? Bueno, pues resulta que en este lugar había una enredadera, ¿no? O querían poner una enredadera ahí en esa parte, pero había el detalle de unos árboles que estaban ahí que ocasionaban que la enredadera, en este caso que era una enredadera de sol,
no se podía dar, entonces realmente era algo muy desagradable, no se podía dar, estaba todo seco siempre por muchos años que lo intentaron. Con los jardines verticales, al seleccionar el tipo de planta, se pudo hacer que estas plantas pudieran sobrevivir en estas circunstancias. Entonces ya le dio un cambio completamente a esta casa. Ahora, en este otro proyecto es un edificio en la parte de arriba, en la azotea, que justo lo que se buscaba era reducir el calor. Tenían estas dos funciones, ¿no? Porque esta estancia que iba a ser para un comedor, pues necesitaban que refrescara y la verdad que cambió muchísimo la temperatura. Y la otra parte es que atrás del jardín vertical que está en el fondo, está la sección de aires acondicionados, está la sección de algunos filtros, algunas bombas, bueno, inclusive unos baños que están allá atrás. Entonces, vemos cómo empieza a solucionar el tema, ¿no? De cuando tú le pones un jardín vertical para poder dar una barrera como tal, una barrera visual que te permite disfrutar. Ahora bien, aquí en este otro caso, que también por ahí nos preguntan mucho, ¿qué pasa? Este proyecto, me encanta a mí este proyecto porque son varios elementos, ¿no? Es un jardín vertical, son unas azoteas verdes, y lo que sucede es que quería hacerse un espacio pues muy habitable. Normalmente era un lugar muy caliente, que prácticamente tenían ahí algunas sillas, unas mesas, pero no podían estar. Cuando ya se hizo el cambio con vegetación, ya las personas podían disfrutarlo en fines de semana, en fiestas, y hizo algo pues muy bonito, muy agradable. Y una de las que también quería recalcar es que, por ejemplo, este jardín se está apoyando solamente de la misma propiedad. No podías, no existe no existe barda, perdón, no existe ningún muro, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue crear una estructura para que se pudiera soportar este jardín vertical sin tener que apoyarse del edificio de atrás, porque también eso pasa muy seguido, de que no hay un muro, no hay una barda, no importa, no, además hay que empezar a ver cómo hacer esa estructura para poderlo hacer una realidad. Ahora tenemos este otro en el cual es un proyecto que también nos encanta, que da a la calle, ¿sí? O sea, la gente pasa por ahí, la gente circula y en un inicio pensábamos que pues podía ser no tan buena la idea, ¿no? Porque pensábamos que se iban a empezar a robar las plantas, que iba a terminar siendo un desastre ese jardín, pero ¿qué hicimos? Vamos a poner pruebas, ¿no? O sea, vamos a hacer pruebas. También la vegetación que se seleccionó, precisamente esta garra de león que se llama, que es un filodendro, la idea es que creciera, perdón, la idea es que creciera bastante para que entonces ya alejara un poco a las personas que quisieran, digamos, llevarse una planta, ¿no? Entonces, esto fue un ejercicio bastante bueno, porque sí, en efecto, al principio como que empezaron la gente curiosa empezó a llevarse una planta, dos plantas, pero empezamos también pues a tomar acciones, empezamos a rápidamente tomar medidas, ¿no? Como para volver a colocar la planta para que vieran que eso está para siempre, ¿no? Entonces, ya cuando la planta se estableció, ya cuando la planta creció, ya la gente ya no se robaba nada, ¿no? Este otro proyecto, bueno, pues estamos hablando de ya espacios más grandes, ¿no? Para poder dar una vista, pues muy importante. Pero bueno, quería tocar este punto que es importante, que es cuando hay poca luz, ¿sí? Si tienes un espacio donde no hay tanta luz, lo que puedes hacer, pues es colocar un jardín, ¿sí? Pero con luz artificial. Aquí en este caso se colocaron unos dos reflectores que están apuntando hacia el jardín y le están dando la luz que requiere, ¿sí? Estamos hablando que se tiene que dejar prendida esta luz por lo menos unas 8 horas para que entonces la planta pueda tener pues lo que necesita, ¿no? Como si estuviera cercano a una iluminación, ¿sí? Bien, ahora bien, esto es importante, ¿no? Que descríbame por favor ahí, ¿quién está de acuerdo que pues la mejor inversión es la que haces para que dure, ¿sí? Que sea con calidad. Si nosotros nos enfocamos en algo que realmente va a largo plazo,
pues estamos hablando que va a tener sentido hacer la inversión, ¿sí? Porque sabemos esto, ¿no? Que lo barato sale caro. Y la otra es esto, es más importante, ¿sí? Que tú estés tranquilo, que tú sepas que lo vas a disfrutar, que tu espacio se va a ver como tú lo deseas. Si tienes en cuenta esto, me gustaría ahorita por ahí que me dijeran que si me permiten hacerles una propuesta. ¿Sí? Ahorita yo sé que si ustedes están aquí es porque están interesados en hacerse un cambio en su casa o en su oficina a lo mejor. Entonces, si les puedo hago una propuesta, me tomo unos 10 minutos, si acaso, aquellos que estén interesados nos pueden contactar para poderles ofrecer un servicio de jardines verticales. Dice, ¿qué tanto recomienda fijar el geotextil con grapas a la base impermeable? Muchísimo. Nosotros, de hecho, así lo hacemos, ¿no? Con grapas con placa impermeable. Perfecto. Bien, ahora, primero es esto, ¿sí? Si tú estás considerando que tengas durabilidad de los materiales, ¿sí? Si lo más importante es que dure, entonces esto es para ti. Si estás considerando que tengas algo totalmente aislado, ¿no? Que no haya ninguna humedad, pues esto también es para ti. Si tú lo que quieres es un riego automatizado, que no tengas que preocuparte por estar regando, que si encargárselo a alguien que te esté ayudando para regar tu jardín, bueno, esto también te interesa. Que tenga un bajo consumo de agua, también, ¿no? Esto ya, como les comentaba, es importantísimo considerarlo. Que la vegetación que se seleccione sea la que va a durar, ¿sí? Que no haya esta parte de que le preguntas a quien te vende la planta que si es de sombra y te dice que sí. Y oye, pero si también lo quiero en sol, también, sí, también todo funciona, ¿no? Al final de cuentas, casi siempre dicen esto. Y la otra es que tenga una garantía, ¿sí? Que alguien te garantice que va a sobrevivir esta vegetación o este jardín y sobre todo que sea un trabajo realizado por expertos. Este es el sistema de naturación integral que nosotros tenemos de generación verde y precisamente es con estas etapas. Es la estructura, esa estructura de soporte que va a permitir sujetarse a la pared, sujetarse al vacío, ¿no? Si es que va a estar en el vacío, pero nos va a dar el soporte. Una placa después de plástico, es un plástico reciclado, el cual es impermeable, que va a estar sujeto a la estructura y que va a permitir que ahí nosotros engrapemos el geotextil, que este geotextil, déjame decirte, que es un material pues muy noble, porque resiste a la intemperie, resiste la humedad, no se va a pudrir, y también resiste a algunas, no se va a rajar, no se va a romper, tiene una bastante resistencia. Entonces nos permite que las plantas se puedan adaptar ahí, que puedan crecer las raíces. De esa manera podemos entonces, ahora sí, colocar el sistema de riego, vamos a tener toda esta parte de la humedad, ¿no? Que va a subir, todo el agua que va a subir mediante una bomba y un sistema de bombeo que va a subir hasta arriba y va a empezar a caer como si fuera pues una fuente, digamos, ¿no? Pero acuérdate que solamente un goteo muy, muy medido, ¿no? Muy mesurado para que no saque todo el sustrato. Entonces, de esa manera es lo que hacemos nosotros el sistema integral. Ahora, ¿cómo es el proceso de naturación integral? Primero tenemos estos 7 puntos, ¿no? Conocemos tu espacio, ¿sí? Nos envías las medidas, nos envías la ubicación, nos dices cómo está la iluminación. Con eso nosotros hacemos una propuesta. Tenemos una videoconferencia, te planteamos cada elemento de la propuesta para que tú conozcas cuáles son también las opciones que tenemos. Después de esto, ya que ya tienes una cotización, hacemos una visita para rectificar las medidas. Ya ahora sí, vamos ahí físicamente, tomamos todo lo que tengamos que tomar de medidas y entonces ya acordamos el proyecto como tal, el alcance del proyecto. Te decimos cuántos días nos vamos a tardar para que tú tengas esto muy claro. Después ya embellecemos tu espacio, ponemos manos a la obra, empezamos a construir el proyecto
y entregamos la obra ya terminada con toda la vegetación, ¿no? Con todo lo que incluye. Después de esto es algo bien importante, mantenemos ya tu jardín saludable. Después podemos hacer pólizas de mantenimiento para que tú puedas ya pues dejarlo así por siempre. Nosotros tenemos clientes que tienen más de 10 años con nosotros con su jardín. Entonces, de esa manera nos gusta hacer alianzas de largo plazo. Ahora, si tú quieres agendar tu asesoría, lo que tienes que hacer es escríbenos aquí en tus comentarios, ¿sí? ¿Quién quiere una visita? Acuérdate, lo puedes hacer por WhatsApp. Ahorita te compartimos el número para poder tener esta visita. Te compartamos una liga. Ahorita te voy a escribir aquí una liga para que tú puedas agendar tu visita y de esa manera nos ponemos en comunicación, ¿sale? Nos mandas el WhatsApp, nos envías la foto, la ubicación y agendamos una videollamada. Ahora, esto es bien importante. Nosotros nos han llamado en varias ocasiones para arreglar algunos sistemas, ¿no? Algunas jardineras que de alguna manera quisieron hacer un jardín vertical, ¿sí? Entonces nos hemos encontrado con soluciones que son improvisadas y algunas otras que están incompletas. Yo sí, les quiero ser pues muy, muy honesto. A veces lo que pasa es que cuando ya llegan con una solución así que quieren que se arregle, al finalizar termina siendo más costoso porque a veces hay que quitar todo para poder hacer algo de nuevo, bien hecho, porque ya se destruyó o no servía o le faltaba. Entonces, eso es algo de que hemos visto que sucede. Dice, voy a leer, Ale Mota nos dice, ¿es algún tipo de luz en especial o cualquier lámpara o reflector? Fíjate que lo más importante aquí es la parte en el caso de, nosotros ocupamos LED, luz LED. ¿Por qué? Es la que tiene mayor potencia a menor costo, ¿sí? Tampoco genera un calor excesivo, ¿no? Porque ustedes, digo, una lámpara, que ya casi ya no hay, ¿no? Pero digamos una lámpara de halógeno, ¿no? Es demasiado caliente, consume demasiado, entonces estamos hablando de luz LED, es lo ideal, es lo que nosotros utilizamos, reflectores de luz LED. Dice Fabricio, ¿se puede colocar junto a una escalera en mi departamento? Sí, sí se puede colocar, solamente que necesitamos un espacio por lo menos de unos 30 mínimo, de preferencia 50 centímetros. Habría que buscar bien el espacio para poderlo hacer, ¿no? Por ahí ya le están compartiendo la liga del WhatsApp para que nos envíes un WhatsApp para agendar la cita y poder conocer más de tu proyecto. Ahora, otra pregunta que nos hacen mucho es ¿cuánto me va a durar? ¿Sí? Bien, pues aquí esta parte pongo esta foto aquí porque este es un jardín que pusimos ahí en el, ¿cómo se llama? Centro Médico siglo XX, siglo XXI. Nosotros lo instalamos, nos contrataron, durante 6 meses le estuvimos dando mantenimiento y después ya no nos contactaron, ya de hecho el jardín, ya no supimos qué pasó con él, ¿no? Pero grata sorpresa que yo después de 3 años más o menos de que ya no sabíamos nada del jardín, fui a verlo y estaba así como lo ves, ¿no? Estaba muy crecido, estaba muy pachón, estaba así, podrías pensarlo que estaba con muchas hierbas, pero estaba vivo el jardín, ¿sí? Al final de cuentas, lo importante era que estuviera vivo, que las plantas estuvieran en buen estado. Entonces, para darte una idea, ¿no? Una idea de cómo puede durar un jardín. Aquí en estas condiciones son bastante buenas, ¿no? Porque no es un sol directo, ¿sí? Aquí la vegetación no está tan estresada, pero también el material soporta bastante, soporta condiciones, ¿no? de sol directo. Entonces, ahí por eso podemos decir que va a durar bastante el jardín. Que lo tengas en cuenta si tú estás diseñando un proyecto.
Entonces, en resumen, cuál es nuestra propuesta? Pues tener estos jardines con soluciones que son materiales, por un lado, reciclados, ¿sí? Pero que son de alta durabilidad, que tengan riego automatizado, que vaya una selección vegetal para cual te vamos a dar la garantía de que esa planta se va a adaptar a esas condiciones. Estamos hablando de expertos que lo están realizando y esta garantía de la supervivencia que pues prácticamente nadie te lo da, ¿no? Es como si compraras realmente, ¿no? Bueno, un pez, ¿no? Por ejemplo, compras un pez en un acuario y pues no te dan garantía porque depende de todas las condiciones que le vas a dar a tu pez. De esa manera nosotros garantizamos que la planta va a vivir. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene las condiciones adecuadas. Entonces, pues agenda tu asesoría para aquellos que quieran pasar, ¿no?, a lo siguiente, que quieran hacer realidad su proyecto de naturación en sus espacios. Lo único que tienes que hacer es mandarnos un WhatsApp o un correo. También ya tienen nuestro correo, que te estuvimos mandando algunos correos. Mándanos las medidas, mándalo tu ubicación. Vamos a agendar una videollamada y con eso vamos a revisar tu proyecto. Nos dices aquí largo o alto, con eso más que suficiente, y bueno, y la ubicación en donde se encuentra. Ahora, por ahí hay que esta pregunta que nos hacen, que dice, oye, ¿y qué hay de los bichitos? ¿Aparecen los bichitos? No. Bueno, lo que sucede es que hay que entender algo muy claro. Cuando estamos viviendo en un medio estéril, ¿sí? En una ciudad estéril donde no hay más que concreto, donde no hay nada más que paredes y casas, pues no hay nada, ¿verdad? Cuando empezamos a dotar de áreas verdes, cuando empezamos a crear ecosistemas, empieza a haber la biodiversidad. Entonces empiezan a aparecer algunas veces insectos, en otras ocasiones van a aparecer aves, ¿sí? A lo mejor aves más grandes, a lo mejor van a aparecer colibríes. Entonces, más bien hay que preguntarnos un poco sobre a qué estamos acostumbrados, ¿sí? Nosotros dentro del tratamiento que se le da a los jardines está la parte de fumigación, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algunos insectos que no son tan buenos para las plantas, ¿sí? En exceso, ¿no? Cuando hay poquitos insectos, pues no pasa nada, algún caracolito que está comiendo a tu planta, no pasa nada, es normal, es el ecosistema. Pero cuando ya es una plaga, es cuando ya hay un exceso de estos insectos, es cuando hay que tomar acción. Entonces, ¿qué hemos visto durante estos años? Muchas personas que al principio tenían a lo mejor como que un temor sobre la aparición de estos insectos, de estos bichitos, eh, al finalizar pues van conociendo más, ¿no? Porque es más frecuente que los vean. Entonces se van familiarizando, incluso sus hijos, los niños, empiezan a tener ya un contacto más directo con lo que es la vegetación, con lo que es la naturaleza, y eso, pues, lo único que es algo positivo. Entonces, si es esa alguna de tus preguntas, bueno, quiero decirte que qué bueno si tú vas a tener bichitos, porque significa que estás aportando un espacio, pues, vivo, ¿sí? Un ecosistema vivo. Muy bien, pues entonces me gustaría pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Ya contesté algunas, sí, ya contesté algunas preguntas, pero si quisiera alguno de ustedes tener una pregunta, me gustaría contestarla ahorita que estamos aquí en vivo. Mientras, les quiero compartir este video. Buenos días, doctor Luis. ¿Cómo está? Ya veo que está ahí en su jardín, está en su casa, ¿verdad? Ahorita. Muy agradable con estos jardines que nos instalaron. Muchas gracias. Pues justo eso precisamente quería preguntarle. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se decidió tener un jardín en casa? Bueno, pues un departamento siempre son lugares relativamente reducidos y como que no permiten tener un contacto con la naturaleza como a uno le gustaría. En una casa siempre uno puede tener la opción del jardín, pero en un departamento es un poco más limitado. Entonces, cuando vimos la información que ustedes tienen en su página, pues para mí fue muy agradable pensar en la posibilidad de tener un jardín vertical en casa y la verdad es que ha sido
bastante satisfactorio. Cuéntenme cómo, o sea, cómo fue el proceso, era lo que se esperaba en tiempos, en, no sé, en los materiales. Cuéntenos cómo fue esto ya estando ahí físicamente. Sí, la verdad es que yo pensé que se iba a tardar más tiempo, ¿no? Y que iba a ser, digamos que molesto o quizás hasta para los vecinos. Y gracias a que ustedes hicieron una parte del trabajo en sus talleres, pues fue una sorpresa muy agradable que llegaran por la mañana, que ya traían una parte prefabricada y el proceso fue bastante rápido. La verdad es que me sorprendió mucho. Sí, yo animaría a la gente que no conoce de este tipo de jardines verticales a que se involucrara un poquito más, ¿no? Porque todo el mundo desea estar en una situación de más contacto con la naturaleza y a veces es muy limitado. Si tú quieres si tú quieres ahondar en tu proyecto, si quieres que lo revisemos, tienes a lo mejor dudas sobre cuál sería el mejor lugar, si tienes a lo mejor 3 paredes que tú quisieras dotar de naturación, pero no sabes cuál, entonces, pues escríbenos, agendamos una llamada, vemos cómo te podemos ayudar, ¿no? Esto es bien importante. Nosotros preferimos conocer el proyecto, saber muy bien los alcances y a lo mejor incluso decir, no, este proyecto no es viable. Porque eso, precisamente, eso, déjame rectificarlo, ¿no? A veces pensamos que un jardín vertical se puede dar en todas las condiciones, ¿no? Entonces nos presentan muchas veces áreas que son muy pequeñas, ¿no? Como de 10 centímetros, dice, aquí en estos 10 centímetros quiero un jardín vertical. Y arriba de esta ventana quiero otro jardín vertical. Y aquí de este lado quiero un jardín vertical chiquito. Bueno, eso, digo, económicamente no es posible, no es viable, porque tienes que armar muchas secuencias, conectar todos los sistemas para que se pueda dar la vegetación. Entonces, a veces le decimos, ¿sabes qué? Esto no es viable, preferimos decir no lo hago a realmente hacer algo que es incosteable, ¿no? En el caso de que, siempre les digo, ¿cuál es el mejor jardín vertical? Bueno, pues uno que es rectangular, que está en el piso, que empieza en el piso y hasta una cierta altura, ¿no? 3 metros, 4 metros, 5 metros o más, ¿no? Si lo quieres, pero tiene que estar todo relacionado con la cantidad de agua que está en el depósito y el tamaño del jardín, ¿sí? Es bien importante tenerlo en cuenta, ¿sale? Bien, pues muchísimas gracias. Sería todo de mi parte. Agradezco mucho la atención y pues esperamos sus comentarios, esperamos conocer sus proyectos, esperamos conocer qué es lo que necesitan para poderlos ayudar. Mi nombre es Ulises Martínez y soy de Generación Verde.